Yo les advertí que soy experta organizando eventos. Hace un año tomé la mejor decisión de mi vida. Te traje a mi casa y te abrí las puertas de mi familia para acogerte como parte de ella. Nunca imaginé llegar a amarte tanto como te amo hoy en día. Es la mujer con la que deseo estar el resto de mis días. Y hoy, Bianca, te puedo prometer que el motivo de mi vida es hacerte muy feliz. Tanto como tú me haces a mí. Te amaré siempre, por toda la eternidad. Hasta que las estrellas dejen de brillar y tú te conviertas en una de ellas para seguir iluminando mi vida. Una vida que solo tiene sentido junto a ti. Ay, no. Sencillamente espectacular el baile, don Ariel. Se lució. Muchas gracias, señora Flavia. ¿Y a ti? ¿Te gustó? Sí, me encantó. Todo quedó muy lindo. Oigan, y al final Bruno no apareció, ¿no? Bueno, todos sabemos cómo es, ¿no? Puede llegar faltando 5 minutos para que se acabe la fiesta. Bueno, yo estoy cansada. Me gustaría retirarme, cielo. Ay, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Si la fiesta apenas acaba de empezar. Sí, es verdad. Somos los anfitriones. No podemos subir y dejar así a los invitados sin despedirnos. Cielo, es que me duelen las costillas, ¿sabes? Y bueno, ya celebramos, ¿no? Sí, yo también ya me quiero ir. Ay, por favor. ¿Que no se dan cuenta de la importancia de este evento? Francamente, sería un desplante con todos los invitados. Bueno, si quieres retirarte, subimos juntos. Don Ariel. Mamá, pero ¿sabes qué? Te puedes quedar en representación de la familia, ¿sí? Vamos, nena. Nico, ¿y por qué ves a Bianca así? Por nada. Vamos por otro postre. Ya la demanda civil contra Bianca Santillana está iniciada. Sí, eso me dijiste. La familia pide $20 millones. Bueno, son apenas unas monedas para la fortuna de Ariel Piamonte. Pero lo que sí los va a asustar es la posibilidad de una demanda penal. ¿Y eso qué quiere decir?
que la van a acusar de intento de homicidio o de homicidio, si es que el señor con la que ella chocó finalmente se muera. ¿Bianca acusada de matar a alguien? Ay, flaquita, una venganza perfecta. Eso es lo que pasa cuando te alías a la persona indicada. Pero eso significa que Bianca podría ir a la cárcel, Guillermo. Eso significa que es una pelea difícil, pero es una posibilidad. Tendríamos que demostrar que no fue un accidente, sino una irresponsabilidad de su parte. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Flaca, brindemos. Yo te cuento todo eso para que celebremos, ¿sí? Guillermo, yo pensé que ya te ibas para tu casa. No, pensaste mal, flaquita. Le dije a mi mujer que iba a trabajar hasta muy tarde. Flaquita. Me preocupa eso de que aún tengas dolor en el cuerpo. Es normal, Ariel. El accidente fue hace muy poco. Bueno, igual no caería mal que fuéramos al médico, ¿no? De verdad, no te preocupes. Sí, está bien. Bueno, ya te dejo descansar. Solo quiero que me respondas algo. ¿La pasaste bien en tu celebración? Sí, mucho. Sé que es difícil que las palabras calen en el corazón cuando nos contradecimos con los actos. Te prometo que jamás voy a hacer algo que me aleje de ti. Yo sé. ¿Te veo mañana entonces? Que descanses. Qué pena. Les tuve que decir a los invitados que Bianca estaba muy adolorida y que Ariel y tú habían venido a acompañarla. Qué vergüenza. Nina, te noto ensimismada. ¿La pasaste mal hoy? No. Cuando yo veo a mi papá feliz, pues yo también estoy feliz. Bueno, entonces, ¿por qué tienes esa cara? No tengo ninguna cara. Estoy cansada. Es por Bruno, ¿verdad? ¿Te afecta que tu primo no haya venido a la fiesta? Claro que no. O sea, me parece muy mal de su parte que no se haya aparecido. Pero, ¿a que me afecte? No, o sea, ya está grande como para que le esté haciendo... Ya, tranquila, Nina. O sea, conmigo no tienes que disimular. ¿Todavía les quedan fuerzas para seguir platicando? Bueno, ya nos estábamos despidiendo antes de ir a dormir, ¿verdad, nena? Sí. Permítame repetirle, don Ariel. Fue una celebración verdaderamente estupenda. Gracias a usted por toda la organización. Yo le aseguro que con todo lo que hizo hoy, muy pronto va a volver a dormir en su cama. Esperaré el tiempo que sea necesario. Pues yo le repito que no va a ser mucho. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Quiere que te sirva otro? Sí, por favor. ¿Sabe qué? No, ¿sabe qué? Ven, toma más bien del mío, ¿sí? Ven, no. Porque no sienta vergüenza. Tómalo. Uy.
Uy, perdón. No, ¿sabes qué? No es nada. Yo me cambio. Yo me cambio. Espera. Deja que primero te limpie. Yo no quiero que te quede ninguna mancha, ¿sí? Siempre me pregunté qué sabor tendrían tus labios. ¿Sabes qué? Voy a cambiarme de vestido, de verdad. No, ya que te lo vas a quitar, ¿por qué no lo haces frente a mí? Frente a ti. Flaquita. Flaquita, ¿no harías un striptease para mí después de todo lo que yo he hecho por ti? Está súper nice esta casa, ¿eh? Muchísimo mejor que un apartamento en la ciudad. Qué bueno que te guste, porque esta noche eres la invitada de honor. ¿Vives aquí solito? Sí, ¿O más bien es tu refugio de soltero? ¿en serio? ¿No sabes quién soy? Acabo de llegar de Los Ángeles, honey. Solo conozco 2 amigas en Miami. No me digas que eres famoso y que te extraña que no te reconozca. ¿Quieres ver la habitación principal? ¿Así de rápido me quieres llevar a la cama? Sí. Espera un poquitín, baby. Sabes bien por qué estás aquí. Yes, I know. Pero eso no quiere decir que quiera hacerlo todo deprisa. Cuéntame. ¿Tienes novia? ¿O esposa? ¿Quieres que te cuente la verdad? Ok. Te lo voy a contar. Todo. Todo. Va. Flaquita, se va a acabar la canción y ni siquiera has empezado. Baila, ¿sí? Baila. Vamos, Elianita, por favor, muévete. Eso. Bueno, ahora, Flaquita, quítate la ropa, muestra. Despacito, pero ve quitándote la ropa. Dale. Sí. Vamos, Flaquita, muy bien, vamos muy bien. Flaquita, dale. Podemos quedarnos hasta mañana, vamos. Upa. Upa. Flaquita, baila. Ahora bailando. Bailando, flaca, ¿sí? No, flaca, no, un desastre. No, es un desastre, flaca, la verdad. No, es un desastre. Sé eso, yo sé. Es que yo no me siento cómoda haciendo estas cosas. Pero está bien. Te acuerdas. Sabes que para ser modelo eres una pésima bailarina, ¿sí? Bueno, vamos a salir de eso de una buena vez. ¿Listo? Vamos. No, Guillermo, por favor. Pero tranquila, mi amor, tranquila, mi amor. Flaca, escúchame una cosa. Yo no muerdo, ¿sí? Yo no muerdo.
Me quedé esperándote toda la noche. Te dije que iba a trabajar hasta tarde. Pero es que ya no es tarde, Guillermo, es temprano. Pensé que vendrías a dormir a la casa. Ah, pero me quedé en la oficina. Y por favor, no me hagas un drama. En un rato paso por allá para cambiarme de ropa. Está bien. Entonces te espero para que desayunemos. No, yo como algo por el camino, no. No te preocupes, ¿sí? Luego te veo. Bueno, escuchaste, ¿no? Hay tiempo para desayunar tú y yo. Pero yo no tengo hambre. Con razón, la mitad de las modelos son anoréxicas. Tienes que alimentarte, ¿sí? Mira que no es sano saltar el desayuno. Guillermo, vas a tener problemas con tu mujer si dejas de ir a dormir a tu casa. Eso creo. Por eso, lo mejor es decirle que tengo un viaje pendiente a Nueva York. ¿Hoy? Claro, hoy. Así podemos pasar la noche en un hotel. Y también es mejor alquilar un coche para no correr el riesgo que me reconozcan. A ver, ¿te pasa algo? No, nada. ¿Sabes? Ya te preparo el desayuno. Sí. Buenos días. ¿Qué pasó? ¿Te asusté? Yo creí que ya te habías ido. Pues sí, pero ¿cómo me voy a ir? Dejé mi coche en el club. Ay, tienes toda la razón, perdón. En un rato te llevo, sí. No te preocupes. No tengo prisa. Puedo pasar todo el día contigo. Yo quiero descubrirte un poco. Me encantaría. Pero es que eché mi vestido a lavar. Olía pésimo a cigarro. ¿Qué? Entonces agarra una camisa de mi closet si quieres. O sea, ¿cuál es tu obsesión con verme cubierta? ¿De verdad te molesta verme así, desnuda? Por favor. Buenos días, Tere. ¿Bianca está en el baño? Buenos días, don Ariel. No, la señora no está en la casa. Qué extraño. ¿Le dijo para dónde iba? No. Don Ariel, quisiera que me retire para que usted pueda hacer sus cosas. Sí, por favor. Sí. A ver, Tere, espere. ¿La señora Bianca se fue en su camioneta? No, don Ariel. De hecho, la escuché decir que todavía le dolía la espalda como para manejar. Ajá. Entonces se fue con Yair. No, señor. La señora pidió un taxi. Un taxi. Bueno, permiso. Bianca. Buenos días, Bruno. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, como dicen por ahí. Si la montaña no va a Mahoma. Esto me queda súper, ¿no? Quítame todo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti. Pero estás prohibida y cada calle tiene un muro en la salida.